Damos inicio al curso de idioma español y vamos a entrar al contenido de la guía número 2 con el tema organización visual de la información. Les decía anteriormente, en la clase pasada vimos cómo organizar la información a través de las fichas. Hay fichas de resumen, fichas bibliográficas y cómo nosotros podemos ordenar la información. En este caso, vamos a ver otro método para poder lograr esa organización. Y vamos a hablar primero de qué es un bosquejo. Les explicaba que un parafraseo es cuando usted lee, analiza e interpreta la información y con sus palabras escribe lo que usted ha entendido. No es un resumen. El resumen es escribir literal lo que dice el texto con ideas principales, ¿verdad? Pero literal, a como lo redactó el autor. Y el parafraseo es como yo lo estoy entendiendo. Ahora, el bosquejo es una forma de clasificar la información, pero puede ser a través del resumen. Entonces, dice, el bosquejo es un resumen esquematizado que presenta la información condensada y organizada en una secuencia de datos relacionados entre sí. Es una técnica que permite resumir en su totalidad un texto escrito. Puede hacerse mediante un cuadro sinóptico o un mapa de conceptos. Entonces, por ejemplo, yo voy a exponer sobre un tema. Para poder exponer sobre ese tema, primero pues yo tengo que estudiar el tema, tengo que entender el tema y lo tengo que ordenar en cuanto a sus ideas primarias y sus ideas secundarias. Para poder entonces, al momento de que yo voy a exponer el tema, yo pueda tener una guía y a esa guía yo le voy a llamar bosquejo, en donde yo voy a ir anotando todas esas ideas y que al momento de exponerlo, darlo a conocer, tenga un orden secuencial y tenga un sentido lógico la exposición. Entonces lo voy a hacer a través, ese bosquejo va a ser a través de un cuadro sinóptico o bien a través de un mapa de conceptos. La técnica que yo emplee para crear mi bosquejo puede ser la que yo considere más apropiada. Entonces, primero vamos a ver el cuadro sinóptico. ¿Cómo puedo crear yo un cuadro sinóptico? En primer lugar, el cuadro sinóptico dice es una clase de esquema que pretende dar una visión de conjunto sobre un tema y mostrar las relaciones entre los diversos aspectos, hechos, personajes y características. Sigue una organización jerárquica. Entonces, en primer lugar, el cuadro sinóptico solo tiene ideas principales y secundarias, pero solo en palabras, no en conceptos definidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un cuadro sinóptico. El tema es los insectos, ¿verdad? Entonces, dice que hay dos clases de insectos. Hay nocivos y hay benéficos. Entre los nocivos, dice los que perjudican a las personas. Pueden ser los parásitos, las transmisiones de enfermedades. Bueno, los parásitos pueden transmitir enfermedades nocivos por los animales y nocivos por las plantas cultivadas. Aquí vemos un bosquejo, pero a través de un cuadro sinóptico. Los benéficos son los que favorecen a las personas. Los polinizadores, los productores, los destructores de los nocivos y los destructores de las plantas nocivas. Entonces, este esquema solo me presentó idea principal, idea secundaria y ahí, pero no hay conceptos, no hay definiciones, no dice los nocivos son aquellos que, entonces este es un cuadro sinóptico, ¿sí? A través de esta estructura, ¿verdad? Entonces, aquí yo solo puedo ver una idea principal y la idea secundaria, ¿verdad? Entonces, esto es la manera en que yo puedo estructurar u organizar la información. Disculpen la interrupción. Solo tengo aquí una vez más el problema de que se están conectando y desconectando de la clase y esto hace que la pantalla se esté aperturando a cada instante. Entonces, por favor, verifique estar bien conectado a internet para no tener estas interrupciones.
Continuemos. Entonces vemos que el cuadro sinóptico me va a permitir a mí tener tema, subtema y generalidades de todo lo que yo estoy hablando. Entonces, aquí puedo incluir hechos, personajes y características. En general, ¿cuáles son las características del cuadro sinóptico? Dice, ofrece una visión total y o resumida del texto leído o del trabajo que se realiza. 2. Contiene las ideas principales expresadas en forma breve y concisa, sin información superflua, perdón. Presenta claridad en la disposición de los contenidos y mantiene el orden lógico y el rigor en su presentación. La estructura, dice estructura y organización. Determinar las ideas principales y las secundarias tal como se hace en el resumen. 2. Jerarquizar la información. A la izquierda de la llave se coloca el título del cuadro y a la derecha las ideas principales. Si de las ideas principales dependen otras secundarias, se puede abrir tantas llaves como sean necesarias. Y aquí está, o sea, aquí está el texto. Miren, los insectos, es el tema general. Entonces aquí se concluyó diciendo, los insectos, hay nocivos y hay benéficos. En los nocivos están los parásitos, traerán las enfermedades, lo que ya vimos anteriormente. Pero aquí ya solo se llegó a idea principal, idea secundaria y se acabó. Este es un cuadro sinóptico, ¿verdad? Ahora, un mapa de conceptos, que era lo que yo les decía acá en la diferencia entre un cuadro sinóptico y un mapa de conceptos es que, vean, el cuadro sinóptico, perdón porque no carga ahí la presentación, pero el cuadro sinóptico, perdón, es bastante específico y claro, conciso, no tiene mayor información, a diferencia del mapa de conceptos, porque dice, es una herramienta que se utiliza para representar conceptos, ayuda a entender con mayor facilidad el contenido de un texto, pues al igual que el cuadro sinóptico, lo representa de manera jerárquica. Esto es una sucesión de conceptos secundarios y terciarios que parten de uno principal. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, vea, pues dice lo que ya les había leído con anterioridad. Entonces, aquí ya como que especifica un poquito más la información. Esa es la diferencia entre un mapa de conceptos y un cuadro sinóptico, que el cuadro sinóptico solo va a tener tema, subtema. En cambio, el mapa de conceptos va a detallar más cada una de las ideas presentadas. Ahora dice, estos son los pasos para hacer un mapa de conceptos. Elegir un concepto general, identificar los conceptos específicos relacionados con el concepto general, cómo se ve en el ejemplo, los que perjudican a las personas, insectos, parásitos, etcétera. Utilizar conectores. Los conectores son las llaves o las flechas que unen cada uno de los temas. Escribir con inicial mayúscula los conceptos y con minúscula los conectores. Encerrar en rectángulos los conceptos y los conectores al descubierto. Trazar líneas o flechas que relacionen los conceptos. Esa es la metodología que se va a emplear para crear el mapa de conceptos. Acá en esta guía les van a aparecer algunos ejercicios a realizar. La clase anterior el compañero me preguntaba si iban a seguir realizando ejercicios como series de evaluación y en este caso la respuesta es sí. Yo les voy a compartir esta guía en breve para que ustedes puedan empezar a resolver estos ejercicios, vean, y esto va a ser parte de las series de la evaluación. Entonces, como lo hemos venido trabajando, vean, ahí están los ejercicios para que ustedes puedan complementar y realizar este trabajo y así pues entregarlo para el día de la evaluación, ¿verdad? Ahí están todos los ejercicios a realizar. ¿Ven? Ahí está, para que ustedes puedan trabajarlos y así entonces entregar para la evaluación. Muy bien. Vamos a ver otro tema, aprovechando el tiempo, solo que en este caso les voy a explicar cómo va a estar la guía.
Vamos a entrar a este tema, los argumentos. Acá miren, argumentos. Plantear argumentos. Ahora, vamos a ver qué es un argumento. Solo un paréntesis. Disculpen, pero hay compañeros que se están saliendo y uniendo a la clase. Esto genera mucho distractor. A partir de ahorita, los últimos minutos que me quedan de clase, si se desconectó, se desconectó, porque siento que a veces hasta lo hacen eh, intencional, porque están desconecta y conecta, desconecta y conecta. Entonces no podemos trabajar así. Verifique estar bien conectado a internet y no se esté saliendo de la clase, porque a mí se me activa constantemente la pantalla y es un distractor. Así que por favor, para los compañeros que se están saliendo e ingresando a clase. Muy bien, ¿qué es un argumento? Mire, pues, hay ciertos temas en los cuales cada uno de nosotros tiene una postura o una forma de pensar. A eso le vamos a llamar una posición, ¿sí? Y todo va a depender de mi forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero ante un tema central, un argumento es una idea, es un pensamiento, es una hipótesis que se tiene al respecto. Pero yo lo que busco con mi argumento es persuadir o convencer a las personas de la postura, del pensamiento o ideología que yo tengo. Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, si yo le hablo de los vicios, yo voy a tener una postura en relación a los vicios. Usted probablemente tenga otra y ese es su argumento. O sea, es su forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá el texto, cuando se necesita persuadir o convencer a alguien, se recurre a la argumentación. Es decir, aquí está, a la exposición clara de las razones válidas que justifican una opinión. Entonces, un argumento es una postura, es una opinión, es una forma de ver las cosas. Para argumentar es importante tomar una postura frente a una situación. Entonces, por ejemplo, los vicios es el tema central. ¿Qué postura tenemos en relación a los vicios? Entonces, yo le podría decir que los vicios destruyen la integridad moral de las personas. Ese es mi argumento. ¿Por qué yo tengo ese argumento? Porque entre los vicios podemos hablar que está el alcohol, están las drogas, está dedicar el tiempo al ocio, a la vagancia, realizar juegos en donde hayan apuestas. Entonces, para mí, los vicios destruyen la integridad moral de una persona. Ese es mi argumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque he visto desintegración familiar, he visto jóvenes perder sus sueños o metas a través de los vicios. Entonces, por eso yo digo, mi argumento es que los vicios destruyen la integridad moral de una persona. Pero alguien va a decir, no, mi argumento, y va a sacar una idea, va a sacar una opinión, va a plantear un razonamiento, que ese va a ser su argumento. Entonces, la idea del argumento es persuadir o convencer a los demás o a alguien respecto a lo que yo creo. Dice, los argumentos respaldan posiciones o puntos de vista que pueden ser tratados en técnicas de comunicación como diálogos, debates, asambleas, entre otras. Algunas veces se puede dar razonamientos incorrectos o inválidos que parecen válidos. Estos argumentos se llaman falacias. Para plantear argumentos es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos. Uno, antes de exponer un argumento, es necesario analizar la idea que se defiende para destacar sus aspectos positivos y rebatir los negativos. Dos, las razones de una opinión se respaldan con datos concretos, con ejemplos e incluso con afirmaciones de alguna persona experta en el tema. Y tres, el lenguaje debe ser claro y ordenado en el momento de exponer los argumentos. Es decir, que cuando vamos a sacar a relucir los argumentos, cuando haya un debate, ¿sí? En donde todos podamos exponer o expresar nuestras ideas y pensamientos, tomando en cuenta que hay diferentes posturas y cada uno
tenemos derecho a argumentar respecto a algún tema. La idea del argumento es persuadir o convencer, pero muchas veces eso no va a ser posible porque todos tenemos una forma de pensamiento, de ideología, de valores. Entonces muchas veces no se puede llegar a convencer o a persuadir a los demás, pero esa es la intención de los argumentos. Postura en relación a que los vicios destruyen la integridad moral de una persona. O sea, nos hacen perder nuestros valores, los vicios. Pero usted va a decir, no, yo creo que los vicios no. Una vez usted tenga claras las convicciones de sus valores, nadie le va a mover de ello. Entonces, ahí entraría el debate. Pero la idea del argumento es convencer. Así que con esto concluimos, con este tema de los argumentos, concluimos la guía de estudio número 2, que yo se las voy a estar compartiendo para que ustedes puedan estudiar un poquito más y puedan realizar los ejercicios que aparecen en esta guía. Vuelvo, repito, será entonces contenido de evaluación. Y aquí en el tema de los argumentos aparecen algunos ejercicios que van a tener que realizar como complemento de la guía. Así que con esto concluimos el contenido de la guía número 2.